Dicho todo lo cual, vamos a hacer una pequeña pausa, y en esa pequeña pausa, como siempre, vamos a hacer, en este caso, cosas que sabemos, si lo encuentro, como hemos estado haciendo últimamente. Y por cierto, díganme si se queda o se va gente. Somos 294 en este momento. Hay uno al que no le gusta esto, pero nunca le gusta. Viene y lo ve completo, pero no le gusta. 163 a los que les gusta, 131 que lo están pensando. Chicos, ya. 131 lo están pensando. Hay 299. Vamos a ver nuestro capítulo de hoy de cosas que sabemos, con la historia de Belyaev y sus maravillosos zorros domesticados. Regresamos en 7 minutos. Uno de los más grandes y prolongados experimentos de la historia de la biología, que comenzó en 1957 y sigue hasta hoy, ha reproducido aceleradamente el proceso de domesticación que convirtió al lobo en perro. Es difícil imaginarse que investigar ciencia pueda ponerle a uno en peligro de muerte, más en el siglo XX. Pero así fue en la antigua Unión Soviética durante el reinado de terror de Trofim Denisovich Lysenko, pseudocientífico defensor de una variedad de lamarquismo, la idea de que las experiencias de un organismo se transfieren genéticamente a su descendencia. Tenemos, por cierto, en Cosas que Sabemos, un vídeo dedicado completamente a este personaje. Dejamos el enlace en los comentarios. Lysenko empezó en 1927 a hacer promesas delirantes de duplicar o triplicar el rendimiento de los cultivos con una ciencia soviética que superaba la falsa ciencia burguesa de Mendel y Darwin. Era lo que quería escuchar Joseph Stalin, que lo puso al frente de la Academia de Ciencias Agrícolas en 1935. Durante los años siguientes, la fuerza política de Lysenko le permitiría expulsar, encarcelar e incluso matar a todos los biólogos que no aceptaran su pseudociencia. Detuvo así el avance de la genética en la Unión Soviética hasta que en 1964 lo denunció como pseudocientífico el físico Andrei Sájarov. Entre las víctimas de Lysenko estaba el biólogo Dmitry Belyaev, despedido del Departamento de Cría de Animales para Peletería en 1948. Fue ese el año en que se prohibió la genética y se cambiaron los libros de texto para sustituirla por los delirios políticamente exitosos de Lysenko. El hermano de Belyaev, también genetista, fue arrestado y ejecutado de un disparo. Pero Belyaev buscó la forma de seguir trabajando en su pasión, los mecanismos de domesticación. El perro proviene del lobo. De hecho, genéticamente es un lobo. Y sin embargo, todo el comportamiento y desarrollo de un perro son distintos de los de un lobo. Todos los animales domesticados por el hombre como mascotas, para trabajo o para su aprovechamiento, tienen esas notables diferencias que ya había observado Darwin. La hipótesis de Belyaev era audaz. El perro no había surgido de la cuidadosa selección de distintas características por parte de los humanos que lo domesticaron, sino que se había seleccionado naturalmente con la sola característica de la mansedumbre. Todos los demás cambios observados en el animal serían consecuencia de ese sencillo principio. Para probarlo, Belyaev tenía que domesticar animales, pero no mediante la enseñanza o el condicionamiento, sino seleccionándolos, replicando de manera acelerada el proceso de selección natural. Decidió utilizar zorros plateados, un animal con el que estaba familiarizado, y seleccionó como base de su experimento a 130 zorros especialmente tranquilos que vivían en granjas de pieles donde se les había criado durante medio siglo. Pero un experimento genético en ese momento implicaba jugarse la libertad, el empleo o la vida. El estudio de la fisiología de los zorros plateados por el gran valor económico que les dan sus pieles fue el pretexto encubridor del experimento en domesticación. Desde que los zorros tenían un mes de edad hasta su madurez sexual, más o menos a los 8 meses, se valoraban sus reacciones ante un experimentador con unos pocos criterios objetivos. Se dejaban tocar si se les ofrecía comida o trataban de morder al experimentador. Tendían a pasar su tiempo en compañía de otros zorros o preferían a los humanos. No se les adiestraba ni pasaban demasiado tiempo con los experimentadores para evitar que los cambios observados fueran producto de la experiencia y no de la genética. Los que exhibían menos agresión y miedo hacia los seres humanos se cruzaban entre sí. Eran menos del 20% de la población. Como grupo de control o comparación, Belyaev crió separadamente a los zorros más temerosos y agresivos de cada generación. Belyaev llevó a cabo su trabajo en relativo secreto desde 1957 hasta 1959, cuando a la muerte de Stalin empezaron a cambiar los vientos soviéticos y se le nombró director del Instituto de Citología y Genética de la Academia Rusa de Ciencias.
Allí continuó su experimento, que empezó a mostrar resultados a las pocas generaciones. Cuando habían pasado 40 generaciones, los cambios eran notables. En cuanto a comportamiento, los zorros preferían estar con los humanos, gemían para llamar la atención, olían y lamían a sus cuidadores y movían la cola cuando estaban contentos o emocionados, todas ellas características comunes en los perros. En cuanto a su forma, empezaron a tener orejas caídas, cola enroscada, temporadas de reproducción más prolongadas y cambios en la forma del cráneo, las mandíbulas y los dientes, y su color se hizo más claro que el de sus ancestros no domesticados. Estos cambios también tenían una contraparte fisiológica. Los zorros de Belyaev tenían niveles reducidos de adrenalina, la hormona que controla el miedo y se produce como respuesta a la tensión. El siguiente paso sería determinar cuáles son las diferencias genéticas de estos zorros respecto de los más agresivos, cuáles genes están implicados en el proceso de domesticación. Y si se podía hacer esto con zorros, resultaba plausible pensar que los perros se habían domesticado también por selección natural, no humana. Los menos temerosos hallaban más fácil acercarse a los grupos humanos que podían darles las sobras de su comida y al paso de un tiempo determinado se habrían integrado a la sociedad como mascotas y animales de trabajo, principalmente de cacería. Y se pudo hacer. Belyaev continuó trabajando hasta su muerte en 1985, pero el experimento continúa hoy bajo la dirección de Lyudmila Trut. Los zorros domesticados continúan siendo objeto de estudios no solo de su instituto, sino de biólogos evolutivos, genetistas y fisiólogos de todo el mundo, que visitan la manada de un centenar de zorros. Belyaev consideraba que el experimento habría terminado cuando los zorros pudieran ser adiestrados como los perros y su mapa genético nos pudiera decir cuáles genes están implicados, ya sea por cambiar ellos o su expresión en el fenómeno de la domesticación. Ya se han emprendido otros estudios, como uno que se está realizando en Dinamarca, criando minks americanos para domesticarlos. El experimento de Belyaev aún tiene mucho por ofrecer en cuanto al conocimiento de la genética, la evolución y el comportamiento. Un experimento resultado de la valentía, de la búsqueda del conocimiento ante los enemigos del pensamiento. Muchas características de los zorros de Belyaev y de los perros son aspectos juveniles que se prolongan hasta la edad adulta. Así, la selección de la mansedumbre provocó ese proceso, conocido por los biólogos como neotenia. Los mamíferos, por ejemplo, juegan cuando son cachorros y dejan de hacerlo al volverse adultos. Pero los perros, los zorros de Belyaev y nosotros mismos seguimos jugando toda la vida, porque nosotros también somos como somos debido a la neotenia, al menos en parte, niños para siempre.